Bueno, vio qué programa, ¿no? Cumplí con mi palabra. Era un invitado especial, Cavallo. Usted puede no estar de acuerdo con alguna de las cosas que opina Cavallo, pero lo que es indudable es que no se puede estar ajeno a la opinión para saber cómo está viendo la realidad económica. Esta realidad económica que es tan complicada, bueno, él bien lo decía, tantos tipos de cambio, una tasa de inflación del 50%, muchas dificultades. Bueno, el gobierno, después del golpe que sufrió en las elecciones primarias, hemos dicho, bueno, intentó poner en marcha algunas medidas a partir del diagnóstico de que si mejoraba, digamos, el nivel de consumo de la población, por usar una expresión que se ha empleado mucho, si le ponía platita en el bolsillo a los ciudadanos, a lo mejor mejoraba su performance electoral. Yo he dado mi opinión de que creo que la gente vota por otros motivos, no solamente por economía, y además hay que ver cómo llega eso a las personas. Bueno, la última decisión que ha sido tan discutida es la decisión del control de precios. Y el programa pasado dijimos, uno puede controlar los precios durante un tiempo en el marco de un programa integral de estabilización, seguramente, pero lo que es difícil es que con solo eso uno vaya a resolver el problema. Hoy el ministro de Economía ha dicho una frase, alguien le dijo, ¿usted está de acuerdo con esto de los controles de precios? Sabiendo que por la formación del ministro, la formación teórica, sabe que esa no es una solución de la inflación. Entonces él dijo, sí, en realidad el control de precios no es suficiente, pero era necesario. Y dice que, ¿por qué? Porque en el escenario electoral había especulación o cosas por el estilo. El ministro no puede decir otra cosa. Pero el ministro ya tiene que estar pensando qué va a suceder después de las elecciones y sobre todo, si él permanece como ministro, qué va a pasar el día 91. Es decir, uno congela y el día 91 ¿qué va a ocurrir? Digo, va a haber obviamente muchas situaciones que el gobierno va a plantear diciendo fulano no cumple, este otro especula, etcétera, etcétera. Ahora, el problema de fondo, el problema de la inflación argentina es claramente el reflejo de un conjunto de situaciones y desequilibrios estructurales sobre los cuales hemos hablado muchas veces. Y eso da la impresión de que no existe una estrategia integral para eso. Yo he dicho en una oportunidad que para que los programas económicos funcionen, aunque sea durante algún tiempo, lo primero que hace falta es que exista el programa. Lo segundo, que haya consistencia interna. Pero además hace falta que haya credibilidad, algo que mencionó Cavallo, ¿no? Él dice, nosotros salíamos a explicar y la gente nos creía. En realidad, el problema que hoy estamos atravesando, además de la situación económica, es esencialmente un problema, yo diría, de naturaleza política. Es decir, la figura del presidente aparece desdibujada, aparecen, digamos, tensiones internas en la alianza de gobierno, cuando desde adentro del gobierno o de algún funcionario que forma parte, digamos, del espacio político que gobierna la Argentina, critica alguna actividad o alguna actitud del gobierno, bueno, uno piensa, si eso es ahora, después del día 15, o sea, después del día de las elecciones del 14, si se llega a producir lo que muchos estiman que es una derrota de los candidatos del gobierno, bueno, va a parecer a aquellos de que las derrotas no tienen padre, es decir, todos se despegan. Y allí entonces la fragilidad de la coalición gobernante va a ser mayor aún. Si eso va a significar finalmente una situación de una crisis económica derivada de ese conflicto político y de la situación objetiva que tienen las variables macroeconómicas muy grave, no lo sabemos. Tenemos que desear que no. Pero quizás el panorama más optimista es este que pensaba Cavallo cuando decía, yo creo que el gobierno puede hacer algunas cosas. Él se inclina por un desdoblamiento en el mercado cambiario y por intentar reducir la presión fiscal de la economía. En fin, usted puede tener la opinión que le resulte más en línea con sus convicciones. Pero lo que es indudable es que los 2 años que siguen de las elecciones, el gobierno los va a transitar con una reducción de su poder político. Y como he dicho varias veces, el diseño de la política económica exige un fuerte apoyo político para poder llevar adelante las decisiones que se toman. Nos decía Cavallo que cuando él asumió
el Ministerio de Economía, además de que fue un ministro que tenía obras públicas, un ministro con mucho poder, digo, ya venía hablando con el presidente, porque era canciller, y venía hablando, diciendo qué errores estaban cometiendo, dice él, ¿no es cierto? Entonces, cuando se tomó finalmente la decisión, además hay que tener cierta dosis de audacia para tomar decisiones como esa, o que fue la convertibilidad, o decisiones como fue en junio del 85 el Plan Austral, es decir, planes que son instalados con mucha fuerza. Pero él decía que una cuestión central es la de la credibilidad. Yo tenía una pregunta que no le hice, que era cómo se construye la credibilidad. Y esa es una cosa difícil de lograr. Por ahora estamos asistiendo a este camino hacia un proceso electoral en que la credibilidad política, inclusive en el gobierno, ha caído mucho. Y en la economía, yo diría, ningún agente económico en la Argentina hoy cree que las proyecciones que hace el gobierno, aquellas que están en el presupuesto, por ejemplo, haya que tomarlas en cuenta para diseñar, digamos, los planes futuros a nivel microeconómico. Estamos en una situación sumamente complicada y da la impresión, quienes juegan al ajedrez conocen una palabra que se llama zugzwang. El zugzwang es cuando uno tiene que mover una pieza, pero mueva la pieza que mueva, la posición en que va a quedar es peor. Es cuando no hay ninguna buena, digamos, ¿no? Bueno, a veces da la sensación, entre las vacilaciones, las discusiones internas y los resultados objetivos que se ven de la economía, que el presidente Alberto Fernández está llegando a una posición de zugzwang. Ya lo veremos más adelante. Me despido, les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros y espero que prontamente lo vamos a tener a Ricardo Fonseca con nosotros para conducir el programa. Hasta el martes que viene.